buena la comunicación y esperando que las antenas nos faciliten la charla. Jofra, yo recién comentaba con mis compañeros que no es algo tan frecuente en la Argentina y está pasando en este momento con ustedes y desde y dentro de un ratito con el sector marítimo, que los gremios tomen una medida de carácter preventivo. Ustedes, al igual, los dos sectores que están en conflicto a partir de este momento, están alegando, por un lado, la reforma laboral y, por otro lado, una cantidad de episodios que todavía no se han plasmado, más allá de que la situación de por sí es muy grave para todos. ¿Nos puede explicar un poco la raíz de este conflicto que ustedes están planteando? Bueno, mira, nosotros ya lo venimos hace rato, ya hemos tenido unas paris a 20 días atrás, Jofra, me parece que estamos con muy mala comunicación, no sé si... Hola, ¿me escuchás? Sí, se entrecorta un poco, ahí a ver si va mejor. Sí, se corta, sí. Nosotros hace rato que venimos advirtiendo que en caso de que se promueva el tema del impuesto a la ganancia y se siga avanzando con esta modernización laboral que plantea un sector de la política, íbamos a hacer medida de fuerza. A ver, si no lo hacemos nosotros con el poder de fuego y el poder económico que tienen este tipo de empresas para con el país, ¿quién lo va a hacer? Si me parece que hay una determinación por parte de un sector muy importante que son las agroindustrias, los trabajadores y trabajadoras aceiteros, que decimos no vamos a ir hasta donde más podamos el avance de esta ley. O sea, no es algo que no se está, que no si bien no está plasmado en una ley, pero se está tratando y evidentemente con mucha fuerza, ¿no? Hay un montón de cosas que están haciendo la clase política que son en contra de los trabajadores y nosotros estamos diciendo, bueno, estamos en contra y no solamente de lo que se está planteando, sino en contra de una modalidad de un gobierno que avanza permanentemente en contra de la clase trabajadora. Así que esto es algo que lo deberían ser centrales y bueno, no podemos esperar hasta el 1 de mayo o hasta el 9 de mayo y nosotros estamos un paro por tiempo indeterminado hoy y hay muchos sectores que se están adhiriendo a ese paro porque evidentemente son muchísimos problemas que los aceiteros. Jofra, particularmente a sus representados, a ustedes como dirigentes, ¿los preocupa más la posible restitución del impuesto a las ganancias o el contenido de esta reforma laboral que desde el gobierno y desde algunos sectores políticos se presenta como light, como liviana? Nos preocupa la reforma laboral, o sea, la modernización laboral, que hoy le quieren poner un título como que necesita organización para poder promover el trabajo, pero precariza aún más lo que se viene dando en la práctica, ¿no? O sea, menos trabajo informal, un problema de sumisión para lo efectivizado por el tema del contrato de trabajo que se extiende. O sea, hay una serie de puntos que precarizan aún más y debilitan mucho más al movimiento obrero. Me parece que en ese sentido nosotros estamos totalmente en contra y el hecho de que ese sector que está muy relacionado a los empresarios, porque hacen una reforma no en favor de los trabajadores, sino en favor del empresariado nacional y extranjero, hace que debilite el movimiento obrero. Bueno, lo que queremos discutir es, nos han consultado a la clase trabajadora, bueno, de lo que nosotros sabemos, no sé si han arreglado algo con las centrales, pero con el resto de los trabajadores no. Es muy grave lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, nosotros salimos a dar batalla no solamente por el impuesto a la ganancia, sino por esta modernización laboral que están planteando un sector de la política y que hay muchos que están adhiriendo. Estamos hablando con Daniel Jofra, el secretario general de la Federación de Trabajadores de la Industria Aceitera, y quería preguntarle por esto que recién nos decía de posibles adhesiones. Se sabe que la federación de ustedes tiene presencia en muchas provincias, pero una fortaleza particular en lo que se denomina la zona núcleo de exportaciones granarias, los cordones industriales de la zona del Gran Rosario. ¿Con algún sector en particular de otros sindicatos o de otras actividades ustedes hablaron de la posibilidad de que vayan adhiriendo o vayan planteando sus propias medidas de fuerza
con las mismas banderas que ustedes, es decir, en contra de la reforma laboral y de la restitución de ganancias? Mirá, en estos momentos tenemos conocimiento que están adhiriendo no a la medida de aceiteros, sino en sus en sectores marinos. O sea, todo lo que se refiere a barcos, Claro. lo que se refiere a los puertos, bueno, evidentemente un sistema de producción que no solamente están los trabajadores y trabajadoras aceiteros, sino que hay otros que también van a adherir a una medida de protesta, porque evidentemente no podemos esperar hasta el 9 de mayo a que sea a nosotros. Está así. Y después ya cuando sea ley, volver atrás. Entonces me parece que, de hecho ya, ¿no? Es decir, reforma laboral, flexibilización la flexibilización laboral de Banelco, o sea, todo lo que perdimos en los años anteriores, incluso en la época de los militares, no lo hemos podido recuperar en 40 años de democracia. Me parece que ya es el momento de que el movimiento obrero se ponga al frente y no esperar a ningún partido político que sea oposición de un gobierno que así que evidentemente el gobierno ha hecho muy bien los deberes presionando y extorsionando a los distintos gobernadores que hoy ceden ante algo que evidentemente ellos venían pidiendo, que pública, no sé, o alguna coparticipación perjudicando al movimiento entero. Jofra, ¿qué tal? Fernando Silveira, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, te quería preguntar, porque bueno, hablábamos recién, el mismo presidente Milei votó a favor, cuando era diputado, de eliminar este impuesto, dijo que se cortaba un brazo en caso de agregar, de votar un nuevo impuesto, y ahora, bueno, está volviendo el impuesto a las ganancias, a los trabajadores, que bueno, en otras circunstancias uno podría discutirlo, si es regresivo, si es progresivo, como se dice, porque lo pagan los que más tienen, pero lo llamativo en esta circunstancia que es cuando el presidente le dice a los empresarios que no paguen impuestos y que, bueno, evadan la plata, y al mismo tiempo le está colocando este impuesto a los trabajadores que cobran un sueldo, ¿no? Que en algunos casos podrán tener más recursos, pero en general son gente que cobra un sueldo y que vive al día. Mira, nosotros crítica de todos lados porque somos uno de los sectores que más... Cuando el campo, que fue uno de los más beneficiados hace 30 años, pararon 100 días, nadie dijo absolutamente nada. Parece que porque están en el campo son más pobres que los trabajadores. Sin embargo, han sido sectores muy beneficiados por los distintos gobiernos, obviamente, que se pelean lo que ellos consideran que les conviene. Nosotros también. Todos los políticos le han mentido a los... Y este no es un caso raro ni... Es un caso que evidentemente vienen a completar algo que otros gobiernos neoliberales o el mismo gobierno militar no ha podido hacer. Bueno, hay quienes que lo quieren enfrentar y quienes no. Bueno, nosotros lo enfrentamos. Si ellos quieren beneficiar a los empresarios como lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo, porque hay muchos legisladores que en vez de representar la voluntad de los más necesitados, representan a los que más tienen, bueno, lo enfrentaremos y veremos hasta dónde llegamos y verán ellos hasta dónde llegan. Nosotros lo enfrentamos. Después la historia condenará a aquellos que se hacen lo boludo y no dicen absolutamente nada, y quienes, por más que tengamos una situación particular de beneficio de hace mucho tiempo que venimos luchando y tenemos buenos salarios, enfrentamos igual a este gobierno y todas las leyes que van a ser perjudicial en el futuro de no solamente de los trabajadores y trabajadoras, sino de su familia. Jofra, yo pensaba recién que a veces cuando uno va calibrando medidas de fuerza o consulta en las grandes centrales, sobre todo en la CGT, la respuesta a veces es, bueno, hay que tener paciencia porque todavía los efectos perjudiciales no llegaron en pleno, hay que esperar un poco. Es cierto también que la CGT sorprendió a propios y extraños cuando decretó el paro del 24 de enero y en este caso anunció muy tempranamente el paro del 9 de mayo. Y uno también se pregunta, bueno, tampoco se puede estar de paro todos los días. En ese equilibrio entre una situación que se deteriora permanentemente y la necesidad de que, bueno, los gobiernos tengan
estadios elementales de gobernabilidad, aunque no de facilitación. ¿Cómo se puede saldar ese debate? Sobre todo lo digo a la luz de un gremio que acaba de cerrar un aumento salarial importante para trabajadores industriales, lo decíamos recién, con básicos de inicio de 1.240.000 pesos y que en teoría podrían esperar un poco más que otros, supongo, ¿no? Está bien, pero ¿por qué no vamos a parar todos los días? Si las medidas avanzan desde que asumió este gobierno en contra de la clase trabajadora, hubo transferencia de ingresos del bolsillo de los trabajadores a las empresas que más han ganado estos últimos años, la reforma laboral, si avanza permanentemente, es un gobierno que evidentemente un paro de 24 horas o una movilización de 2.000 ciudadanos en Buenos Aires solamente, ni con el país no lo para. Bueno, decir, ¿por qué no pararíamos todos los días? ¿Por qué no pararía el sector que viene luchando desde hace muchos años, no en contra de este gobierno, en contra de cualquier gobierno que se oponga a los derechos de la clase trabajadora? O sea, a nosotros nos digan que, o nos tilden de que somos kirchneristas y sin el conocimiento de que le hicimos 47 días de huelga, en el 2015 25 y en el 2020 22 días. O sea, nosotros luchamos nosotros consideramos que es nuestro derecho. Este es de nuestra clase, si no se entiende de esa forma, obviamente que tenemos que darle tiempo. ¿Cuánto tiempo más le vamos a dar? Hay gente que la está pasando muy mal, venía mal y está peor. Entonces, en la medida de que no entendamos de que un 50% de los trabajadores cobra entre 300 y 500.000 pesos, está casi en la línea de indigencia trabajando, bueno, qué sé yo tengo empatía, creo que los dirigentes que llevamos adelante esta huelga nacional y vamos a luchar. Después, algunos dirigentes que viven en una situación en la cual el tiempo de ellos no es lo mismo que el tiempo de lo necesitado, bueno, será una cuestión de ellos. Que es lo que le está pasando a la clase política, ¿no? Que en su gran mayoría está representada por representantes empresarios como este gobierno. A veces las frases quedan inconclusas porque la comunicación no es la mejor, pero le entendí bien si supongo que en un caso de plantearse en la CGT, ¿usted le parecería lógico un paro por tiempo indeterminado a nivel nacional? Yo creo que la CGT maneja otros parámetros, ¿no? Es decir, no es lo mismo representar a un sector que representar a todos los trabajadores del país. Hay una situación que está muy difícil para una gran parte de la clase trabajadora, para los jubilados, para los desocupados, y me parece que hay que entender esa situación como algo que se ocupa ya. Es decir, yo no digo que la CGT encare un paro por tiempo indeterminado, pero sí un plan de lucha con más frecuencia. Entonces lo que entendí bien era que cuando usted hablaba de parar todos los días tenía que ver con el reclamo sectorial, por ejemplo, lo que están iniciando ahora ustedes como aceiteros. Yo creo que los sectores que tienen impacto económico se tienen que reunir con la CGT y promover un paro, un estado de huelga permanente y ver una estrategia para que este gobierno entienda de que nosotros no queremos que se vaya, sino que entienda de que hay muchas necesidades que no pueden esperar. Nosotros estamos esperando que los empresarios cada vez ganen más y los más necesitados ganen menos. Así que eso es lo que hay que proponer. Sí, bueno, y 20 sectores de nuestro país que manejan la economía y que son trabajadores, que nos pregunten qué es lo que necesitamos. Nosotros no podemos soportar un gobierno que solamente empresarios que siempre, y no a los trabajadores que siempre piden. Jofra, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Grande. Hablamos con Daniel Jofra, secretario general de la Federación de Trabajadores Aceiteros. 17:56 están ellos de paro por tiempo indeterminado en todas las plantas del país, plantas exportadoras del complejo oleaginoso desde este mediodía. Y se sumó hace instantes, o está por sumarse, el sector de la pesca y marítimos. Atención, porque arranca un paro nacional en los puertos, en los barcos, y ese paro será desde ahora hasta mañana al mediodía.